De nuevo, gente de todo el mundo, estamos de regreso con un nuevo resumen para el canal. Esta va a ser la primera vez en el canal que vamos a resumir una saga, y qué mejor forma de empezar que con esta primera entrega de Piratas del Caribe. Piratas del Caribe y la maldición del Perla Negra. Estrenada el 9 de junio del 2003 y dirigida por Gore Verbinski, protagonizada por Johnny Depp, Orlando Bloom y Keira Knightley. Sin nada más que decir, comencemos. La película empieza con una niña cantando mientras esta va en un barco. Esta canta una canción sobre piratas. Aquí es interrumpida por su padre y el general Norrington. La pequeña Elizabeth Swann observa que un muchacho iba inconsciente en medio del mar. A lo lejos ve como un barco se hunde en llamas. Mientras tanto, conocemos el nombre del muchacho, el cual es Will Turner. Elizabeth ve que Will lleva un doblón de oro colgando y ahí sabe que este es un pirata. Y a lo lejos observa a un barco pirata alejándose. Avanzamos en el tiempo y vemos a Elizabeth convertida en toda una señorita y vemos que aún también conserva el doblón que le quitó a Will aquel día que lo encontró. Su padre entra en ese momento para darle un vestido de regalo. Will, igualmente siendo ya un joven, llega a la casa de Elizabeth con una espada en mano, esta para el comodoro Norrington. Elizabeth baja y notamos cierta tensión entre estos dos. En el bar vemos como un pirata se acerca al puerto. Vemos como el general Norrington es nombrado comodoro. El pirata, por su parte, logra engañar a los guardias para poder robar un barco. El comodoro trata de confesarle sus sentimientos a Elizabeth, pero esta estaba siendo asfixiada por su corset y cae al agua, provocando una onda en el agua debido al doblón de oro que Elizabeth llevaba. El pirata desde el barco se avienta al mar y salva a Elizabeth. En tierra, el comodoro nos dice el nombre del pirata, Jack Sparrow. Capitán Jack Sparrow, para usted. Ok, Capitán Jack Sparrow. Antes de encerrarlo, Elizabeth lo defiende por haberla salvado, pero Jack toma por un instante de rehén a Elizabeth para poder escapar. Este se escabulle de los guardias y llega hasta un taller. Ahí trata de sacarse las esposas y en ese momento llega Will. Se comienza la pelea de espadas entre estos dos, dejando a Jack sin poder salir. Jack tiene acorralado a Will, pero el herrero logra noquear a Jack, haciendo que lo encierren. Ya en la noche vemos como un barco llega al puerto, mientras el padre de Elizabeth y el comodoro conversan. El barco lanza los cañones y Jack reconoce esos cañones. Son los cañones de su barco, el Perla Negra. Vemos como cientos de piratas bajan del barco atacando a los ciudadanos y vemos a Will combatiendo y al comodoro respondiendo fuego con fuego. Dos piratas van por Elizabeth, pero esta logra defenderse bien. Al momento de acorralarla, Elizabeth invoca el parley, que significa llevarla ante el capitán del barco para negociar su captura. Por otro lado, Will seguía luchando con los piratas y ve cómo se llevan a Elizabeth. Un cañón logra hacer que varios presos salgan de la celda, excepto Jack. Ahí dos piratas entran en la celda de Jack. Resulta que este era el capitán del Perla Negra y su tripulación lo amotinó. Así, estos dos regresan al Perla. A bordo de este se presenta el capitán Héctor Barbosa. Elizabeth negocia con Barbosa diciéndole que se vayan sin hacer daño a nadie más. Barbosa no acepta y Elizabeth amenaza con tirar el doblón, pero la tripulación se niega ya que lo han estado buscando por bastante tiempo. Elizabeth cambia su apellido por Turner y le da el doblón a Barbosa, haciendo que estos también se retiren, pero se llevan a Elizabeth como rehén. Will despierta la mañana siguiente y le avisa al comodoro que se llevaron a Elizabeth, pero Norrington no hace caso a sus peticiones para rescatarla, así que sin muchas opciones va a pedirle ayuda a Jack. Will le ofrece salir de la prisión a cambio de que lo ayude. Jack lo piensa mientras Will le dice su nombre. Al final acepta y ambos van en busca de lo que cada uno más quiere, Elizabeth y el Perla Negra. Y con el intelecto de Jack logran llegar hasta un barco para tener transporte. Antes de que los guardias los alcancen, Jack y Will roban el barco del comodoro, alejándose de él. Y este no puede hacer absolutamente nada, ya que Jack saboteó los cañones y el timón del barco. Will cuestiona a Jack sobre su padre. Aquí este se entera que su padre era un pirata llamado Boostrack. Bueno, ese era su apodo de pirata, Boostrack, porque se llamaba Bill Turner. Will se niega a aceptar que su padre haya sido un pirata, así que Jack, utilizando su persuasión, convence a Will de obedecer sus órdenes si quiere ver a su amada Elizabeth.
Jack y Will desembarcan en Tortuga, una isla pirata. Y aquí se encuentran con Gibbs. Sí, este marinero del principio. ¿Cómo llegó a ser un marino? ¿Cómo pasó de ser un marino a un pirata? No lo sabemos, pero ya es pirata. Pero Jack le propone un trato. Lo convence de reunir una tripulación para ir tras el Perla y además le dice que tiene de su lado al hijo de Boothtrack. Por otro lado, Barbossa invita a cenar a Elizabeth. En la cena, Barbossa observa cómo Elizabeth come y ahí le explica que el doblón es oro azteca, una pieza, una parte de un tesoro que pertenecía a Cortés. Los aztecas pusieron una maldición. Cualquiera que robara una sola pieza del tesoro, le caería una maldición. Barbossa explica que él y su tripulación encontraron el tesoro y lo gastaron, lo desperdiciaron. Y les cayó obviamente la maldición. Ahora tienen que regresar cada pieza al cofre y al fin tienen la última para romper la maldición. Elizabeth intenta escapar, pero al ver que Barbossa no murió con una puñalada, se asusta bastante. Y al salir del camarote se da cuenta de todo. Todos en el barco son una especie de esqueletos que solo se pueden ver cuando la luz de luna los toca. Barbossa y su tripulación no sienten nada. El sabor, el olor, el calor, el frío, no pueden morir. Mientras tanto, Jack, Will y Gibbs reúnen a su tripulación para ir tras el Perla. La tormenta alcanza a Jack y su tripulación. No van al norte, sino que su brújula lleva a Jack a lo que él más quiere, y eso es el Perla. Barbossa y su parte de su tripulación bajan en la Isla de la Muerte, donde se encuentra el tesoro azteca. Mientras tanto, Gibbs le cuenta a Will cómo Jack escapó de la isla donde su tripulación lo dejó abandonado, solo con una pistola que tenía una sola bala. Y esa bala la guarda para su primer amotinado, Héctor Barbossa, el que inició el motín contra Jack Sparrow. Al mismo tiempo, la tripulación de Barbossa llega al tesoro azteca, pero Jack y Will los siguen de cerca. Jack se adelanta para poner en marcha su plan y le pide a Will que no haga nada estúpido. Barbossa mancha el oro de sangre de Elizabeth para que la maldición se rompa, pero esta no se rompe. Barbossa cuestiona a Elizabeth sobre si Bill Turner era su padre, y esta responde que no. Will salva a Elizabeth y pareciera ser que la tripulación de Barbossa lo quiere amotinar. Elizabeth se lleva consigo el medallón, así que Barbossa le ordena a todos encontrarlos, y en medio de esto la tripulación encuentra a Jack. Elizabeth y Will llegan al barco con Gibbs y dejan a Jack respetando el código. Jack, para poder salvarse de que lo maten, dice que sabe quién les puede servir para romper la maldición. Elizabeth, por su lado, le dice a Will que ella tenía el medallón que Will traía cuando era un niño, ya que este para él era un regalo de su padre. Jack, ahora como aliado de Barbossa, está en el Perla, tratando de convencer a Barbossa de que haga el trato y traiga el medallón ante él. Así ambos barcos preparan sus defensas y armas para atacarse entre sí. La tripulación de Will carga los cañones con todo lo que encuentran, ya que están escasos de municiones. Así empiezan los cañonazos uno contra otros, mientras tanto Jack logra escapar de su prisión. El barco de Will sufre daños y la tripulación de Barbossa lo aborda para poder recuperar el medallón. Jack regresa a su barco para unirse a la pelea. Vemos que Will se estaba ahogando debajo del barco. Elizabeth trata de salvarlo sin éxito. El mono de Barbossa tiene el medallón y este se lo lleva a su capitán. Y así es como gana Barbossa, mando de rehén a la tripulación de Jack. El barco de Jack explota, pero Will se salva y le revela su identidad a Héctor, sobre que es hijo de Boothtrack. A cambio de irse con ellos, Will pide que se libere a Elizabeth y a la tripulación. Barbossa libera a la tripulación, pero arroja a Jack y Elizabeth al mar, y ambos terminan en la misma isla donde Jack fue abandonado por primera vez. Elizabeth quiere que Jack le ayude a escapar como lo hizo la primera vez, pero este escapó de esa isla por pura suerte, ya que solo se embriagó por 3 días. Al caer la noche vemos que los dos están ebrios y hablando del cómo Jack recuperará el Perla. Al momento de brindar su último trago vemos que Elizabeth estaba sobria y estaba fingiendo, y a la mañana siguiente vemos como esta quemó la comida y el ron para mandar una señal al Comodoro para que los rescaten, y así sucede. Elizabeth pide que rescaten a Will y convence al Comodoro de hacerlo a cambio de que Elizabeth se case con él. En la prisión del Perla, estos dos piratas le cuentan a Will cómo era su padre, cómo este no respetó el código pirata, antes de que Barbossa lo asesinara atado a un cañón. Por otra parte, Jack convence al Comodoro de ir él solo a negociar con Héctor por la vida de Will. En la isla del tesoro, Jack llega antes de que maten a Will. Jack, utilizando su poder de convencimiento para que Barbossa ordene a su tripulación tomar el barco de Norrington, hacer capitán a Jack del Perla y no matar a Will hasta que el momento sea oportuno. Jack toma unas monedas del tesoro y las devuelve al cofre,
pero Will se fija que este se queda con una. Así Barbosa ordena el ataque al Audaz. Elizabeth logra escapar del barco para ayudar a Will, mientras que la tripulación de Barbosa sube por el barco, asesinando a cada guardia que se topan, y así es como empieza la batalla entre estos dos bandos. Mientras tanto, en el sitio del tesoro, Jack traiciona a Barbosa, libera a Will y Jack se enfrenta contra Héctor. Mientras tanto, Elizabeth sube al Perla Negra, se topa con la tripulación y los libera. Mientras tanto, el padre de Elizabeth observa cómo los guardias eran asesinados. La tripulación medio muerta de Barbosa. Héctor le clava su espada a Jack, revelando que este también está medio muerto, ya que tomó una moneda del tesoro azteca, y así empieza de nuevo con la batalla. Al mismo tiempo, la tripulación de Barbosa dispara los cañones contra el comodoro Norrington. Elizabeth, por su parte, pide la ayuda de Gibbs y los demás, pero ahora que tienen el Perla no tienen por qué salvar a Jack o a alguien más. Así dejan sola a Elizabeth. Norrington llega al Audaz y se enfrenta a los medio muertos para no perder su nave. Elizabeth llega con Will y ve como Jack sigue peleando con Barbosa, y así Elizabeth y Will se deshacen de 3 piratas. Barbosa estaba por asesinar a Elizabeth, pero Jack le dispara antes. Barbosa alardea por desperdiciar ese único tiro, pero Will había roto la maldición, dejando que Barbosa muera con gran parte de su tripulación junto con él. Y los demás se rinden, dejando al Audaz en manos de su dueño, Norrington. Will se despide de su amada, ya que ésta se casará con el Comodoro. Jack se da cuenta de que su tripulación lo abandonó, pero al menos respetaron el código. Pero no olvidemos que aún tiene una cita con la Orden. Así vemos como Will y Elizabeth junto a su padre y el Comodoro observan este momento. Justo ahí, Will le confiesa su amor a Elizabeth. Antes de que Jack caiga del todo y muera, Will lo salva utilizando su espada. Y claro, esto también se logró con la ayuda de Elizabeth. Así, Will y Jack se deshacen de la mayoría de los guardias, casi logrando escapar, pero quedan rodeados. Comodoro los alcanza y Elizabeth decide que también ama a Will, haciendo que los guardias bajen sus armas y dándole la ventaja a Jack de poder escapar, cayéndose hacia el mar, ya que su tripulación junto al Perla estaban listos para recoger a su capitán. El Comodoro acepta la decisión de Elizabeth y decide darle a Jack un día de ventaja antes de ir a capturarlo. Y así Will y Elizabeth se dan su tan esperado beso. A su lado, Jack regresa al Perla Negra junto a su tripulación. El capitán Sparrow ordena a su tripulación para zarpar. Y así es como termina esta película, con el capitán Jack Sparrow tarareando su canción favorita. Todos brindando y ojo. No acaba ahí. Hay una escena post créditos que nos enseña el cuerpo de Barbosa y a su mono llegar junto a él. Toma una pieza de oro del tesoro y se vuelve un medio muerto, dándonos la pista de que tal vez en la próxima entrega Barbosa vuelva. Les diré algo. Siempre me han gustado los piratas, me encantan. Desde que vi Peter Pan, a mí me encantaron los piratas. Más que un niño perdido, cuando conocí a los piratas por Peter Pan, quería ser un pirata, miembro de la tripulación del Capitán Garfio. Pero nunca en mi vida me vi Piratas del Caribe. Para cuando estoy haciendo este video, es la segunda vez que voy a repetir esta saga. Y no es que no haya querido verlas, sino que ignoraba su existencia. No fue sino hasta el año anterior, más o menos, o creo que ya hace 2 años, creo que fue en el 2023, entre 2023 y 2024 fue cuando pues me dieron la motivación, las ganas de ver toda la saga de Piratas del Caribe. Y me llamó más la atención cuando Disney anunció una 6ª película. De hecho, pues por eso que hago también este video, para empezar esta saga de películas, para que también recordemos pues esta saga de Piratas del Caribe. De eso hablaremos cuando haga el resumen de la 5ª película. En fin, yo amo las 3 primeras películas de Piratas del Caribe. Hay piratas, romance, acción, magia negra y sobre todo una buena historia. Al menos en esta primera película. Hablando de la primera, su historia gira alrededor de este medallón. De hecho, el Perla Negra no es el de la maldición, sino el Tesoro Azteca, no sé cómo le pusieron ese título. Barbosa quiere el medallón para romper la maldición y poder volver a sentir los placeres de la vida, y necesita la sangre del último hombre que tocó ese medallón. Desafortunadamente, él mismo mató a Boothtrack, pero para su buena suerte quedaba su hijo, Will Turner. La historia mezcla bastante bien el concepto de acción, de piratas y el romance entre Will y Elizabeth. La trama se mueve bastante bien, y sí, pareciera que el prota es Jack Sparrow, pero no, el protagonista de la historia es Will Turner. La verdad, no le queda. Jack desde esta película y para las demás se convirtió en la cara de Piratas del Caribe. Johnny Depp se ganó su papel como Jack Sparrow y se robó el reflector
a partir de su aparición en esta primera película. Regresando a la historia, es bastante entretenida. Tal vez para mí se cae un poco con las escenas innecesarias, como el padre de Elizabeth luchando con un brazo. Pero fuera de eso es una gran historia, digna y bastante equilibrada entre la comedia, acción y romance. Ahora, los personajes. Aunque me encante el personaje de Jack y Will, Héctor Barbosa está a otro nivel. Es un digno capitán del Perla Negra, que sí es muy confiado. O sea, confió en Jack, pero eso no le quita que sea un gran personaje. El güey tiene un mono de mascota, eso ya lo puso ahí arriba, entre los mejores personajes del cine. Sabe cómo guiar a su tripulación y mantener el orden, y además se da a respetar, cosa que Jack sí logra, pero no como Barbosa. La relación de Elizabeth y Will se desarrolla poco, no, yo diría lo suficiente. Sabemos que hay onda entre ellos, pero por cuestiones sociales, Will no se atreve a decirle lo que siente, pero cuando es secuestrada, Will lo da todo por salvarla, o sea, le nace. No está dispuesto a perderla, y aunque sí, se pone triste cuando se entera que se va a casar con Norrington, sigue manteniéndose firme, sigue amándola, a pesar de todo. Y al final, el héroe se queda con la chica. ¿Y qué decir del Capitán Jack Sparrow? Es el alma de Piratas del Caribe. Johnny Depp lo hizo estupendamente bien. Jack es simplón, es sarcástico, pero es porque es como él mismo lo dijo. Es un deshonesto. Es listo, aunque no lo parezca. Logra manipular, logra hacer tratos para quedar libre, logra incluso hacerle frente a mi personaje favorito, que es Héctor Barbosa, al menos por esta película. El Capitán Jack Sparrow es un gran pirata, que sin duda alguna se ha ganado el corazón de más de uno. ¿Qué decir de todo lo demás? Esa música que te teletransporta a esa época de piratas, lo es todo. Es una música que te hace poner más atención a lo que está pasando, y no solo a las escenas de acción. El soundtrack es bellísimo, es música. Tan solo la escuchas a la distancia y sabes que se trata de Piratas del Caribe. Las escenas en el mar, los barcos, incluso cuando estén en tierra firme, todas las escenas se ven absolutamente bien. Es para tomarle una captura y hacer un cuadro y hacerla pasar por una pintura. Y eso también le atribuye a los efectos. Solo miren a los medio muertos. Dan miedo y sin duda alguna causan ese terror en el espectador. Sabemos que estamos ante una amenaza. Eso mezclado al tremendo guión y a la actuación nos da como resultado algo alucinante de ver. Como les dije, chavos, es la primera vez que en el canal vamos a resumir una saga. Ya veré cómo le hago, si subo pues la segunda película al instante de este, o si pues van con videos alternaditos. Por ejemplo, ahorita subo este, luego subo otro video, luego si subimos la segunda de Piratas del Caribe y así sucesivamente, o pues a partir de esta semana todos los videos que salgan va a ser absolutamente de Piratas del Caribe, o ya veré cómo le hago. Sí, estoy dispuesto a subir a este canal las 5 películas de Piratas del Caribe en forma de resumen, porque es una saga que lo amerita. Bueno, las 3 primeras, porque me han dicho que las 3 últimas están medio flojitas, ya no recuerdo mucho, porque como les digo, solo he visto las 5 películas 2 veces, ya no recuerdo un poco, así que va a tocar verlas de nuevo para ver qué tal. Y bueno, digamos que la quinta, o sea la última, tiene su encanto, pero no nos adelantemos, eso lo sabremos en los próximos videos. Gente, eso ha sido todo por este video. En verdad estoy muy feliz de empezar este nuevo año. En el resumen de What If no les dije esto, pero un feliz año absolutamente a todos ustedes. Espero la pasen muy bien, espero cumplan sus propósitos este año, espero la pasen chido, espero esta vez se venga su Prime con todo. A todos, que nos venga nuestro Prime. Así que, sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye.